Listo, buenas noches con todos. El día de hoy tenemos esta capacitación gratuita como todos los viernes a las 7 de la noche. El tema de hoy es análisis de riesgos patrimoniales en unidades mineras. Vamos a dividir la clase de hoy en dos partes. Uno, vamos a tratar la primera parte, fundamentos, conceptos principios que debemos conocer y saber familiarizarnos con el análisis de riesgo. Y en la segunda parte vamos a utilizar una matriz de riesgo que es el método Mosler, que es el con el que más estamos familiarizados. Y vamos a conectar esas dos capacitaciones para que ustedes puedan aprovecharla, hacer sus análisis, sus preguntas y sus consultas también. Em, Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, en seguridad patrimonial y liderazgo. Todos los viernes compartimos una capacitación con algunos de estos temas, como el día de hoy que tratamos sobre análisis de riesgos patrimoniales en unidades mineras. Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden levantar la manito y les doy el pase para que puedan abrir sus micros. Y si, y también pueden hacer sus consultas por medio del chat, enviar su chat escribiendo y yo los leo en un momento de lo que vamos avanzando. Ok, ahí nos están saludando desde Tacna, Joanny, buenas noches, Joanny. Listo, entonces iniciamos, ya saben, si tienen consultas, preguntas, pueden abrir su micrófono o escribir al chat. Iniciamos entonces. Como fundamento, como principio, cuando pensemos en análisis de riesgo, iniciemos un trabajo de análisis de riesgo cuando nos encarguen hacer un trabajo de análisis de riesgo o brindemos algún servicio y este servicio sea parte, realizar un análisis de riesgo, tenemos que pensar en el plan estratégico de esta empresa. En el caso de hoy y por la capacitación de hoy, estamos pensando en unidades mineras, ¿no? Entonces tenemos que pensar en el plan estratégico, que es la visión, la misión de la empresa, para que nuestro análisis de riesgo esté alineado con ese plan estratégico. Nuestras recomendaciones también estén alineadas con ese análisis de riesgo, porque en el análisis vamos a encontrar algunas fallas en el sistema, algunas debilidades, vulnerabilidades, y vamos a proponer mejorarlas, ¿no? Reforzarlas, corregirlas, repararlas. Entonces, esas recomendaciones deben ir alineadas con el plan estratégico de la empresa. Todas las empresas, incluyendo las empresas mineras, tienen su plan estratégico. Debemos revisar, debemos investigar, debemos preguntar sobre ese plan estratégico, ¿no? Este es de una empresa minera donde dice en su visión, ¿no? Como parte de su plan estratégico, en su visión dicen que es desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible. Esa es su visión, ese es su sueño. Desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible en la sociedad, donde estén ubicados. Y su misión de esta empresa minera es
ser el operador minero de elección y de mayor aceptación para las comunidades, para las autoridades y la opinión pública en general. Generar la más alta valoración de la compañía ante todos sus públicos de interés, todos sus proveedores, clientes, contratistas, ¿no? Ellos deben, su misión es generar la más alta valoración de la empresa. Entonces, nuestro análisis de riesgo debe estar alineado con con este plan estratégico. Ahí teníamos una pregunta, había levantado la mano Carlos. Adelante, Carlos. Sí, una consulta. ¿Quién diseña el plan estratégico o quiénes son los encargados de hacerlo? El plan estratégico lo elabora la empresa, la dirección de la empresa. Hay métodos para elaborar este plan estratégico, pero está a cargo y liderado siempre por la gerencia. Por eso es que cuando diseñamos un plan, un sistema de seguridad física o patrimonial, nuestras propuestas deben estar alineadas con ese plan estratégico, porque van a estar alineados con ese trabajo que hicieron ellos de elaborar el plan estratégico. Entonces va a aportar a la empresa. Cuando a veces hacemos propuestas solo basado en enfoque de seguridad netamente y no tenemos en cuenta a la organización, entonces ahí a veces es que no nos aceptan la propuesta o a veces hay unos conflictos o no podemos sustentar bien nuestras recomendaciones, nuestras observaciones. Por eso es importante que todo lo que hagamos en seguridad siempre esté alineado con el plan estratégico de la empresa. En la empresa donde nos encontremos, en la organización donde estemos laborando. Siempre tenemos que buscar o revisar. Generalmente las empresas utilizan sus redes sociales, su página web para colocar ahí su misión, su visión, sus valores incluso, ¿no? Incluso los que trabajamos en empresas de seguridad privada, debemos revisar el plan estratégico de la empresa de seguridad privada donde nos encontremos. Ok, vamos a hablar un poco, algunos fundamentos de administración de riesgo. La administración de riesgo es un proceso sistemático y que está basado en estadísticas, que utiliza la evaluación y gestión de riesgo y trata las fuentes de los fallos del sistema. Es un proceso. Tenemos que recopilar información, ¿no? Por eso habla de estadística. ¿Cuántas veces ocurrió? 3 veces, 5 veces. Tal evento, tal incidente ha ocurrido 5 veces en el año o en el mes, ¿no? Esa información debemos considerar y tener en cuenta para la evaluación de riesgo y poder administrar esos riesgos, ¿no? Vamos a gestionar, cuando hagamos propuesta, vamos a ya entrar a gestionar esos riesgos, ¿no? E identificar los errores, los fallos que pueda tener el sistema. La administración de riesgo depende de la evaluación del riesgo y de la evaluación de las vulnerabilidades. Ese es el trabajo que debemos hacer para identificar, ¿no? Los riesgos, saber qué cosa es lo que le puede hacer daño a nuestra organización, a la instalación donde nos encontramos laborando o tenemos la responsabilidad de proteger. La administración del riesgo incluye la amenaza, que quién tiene interés de hacerle daño, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr esa persona o esas personas? O sea, en esta administración de riesgo hay que incluir la amenaza, el valor de los activos. Las unidades mineras tienen muchos activos, ¿no? Y las vulnerabilidades. Donde están esos activos hay una protección.
hay un ambiente, hay una oficina, hay paredes, hay puertas, hay cerraduras, ventanas, ¿no? Entonces, en la evaluación de riesgo tenemos que revisar cómo se encuentran protegidos los activos. Y eso es la evaluación de la vulnerabilidad. Tenemos que detectar por dónde podrían hacerle daño a ese activo que estamos o debemos proteger, ¿no? Por ejemplo, los explosivos. Los explosivos es un activo en las unidades mineras que tienen un polvorín donde se almacenan, entonces ese polvorín debe tener y tiene por reglamento, porque son explosivos, la SUCAME regula la protección donde van a almacenarse explosivos y hay una reglamentación sobre eso. Entonces tenemos que verificar que se cumpla esa reglamentación, que esos medios, esas medidas de protección, tanto en cerraduras, en puertas, en procedimiento de ingreso, de salida, de personas, de productos, eh, sea eficiente, que en realidad proteja a la instalación donde se encuentra el activo, el área, la instalación donde se encuentra el activo. Los explosivos son uno de los tantos activos que tienen las unidades mineras. En la evaluación del riesgo, como definición, como concepto, riesgo es una situación incierta en la que una serie de resultados adversos podrían ocurrir y que la empresa, la organización quiere evitar. Nadie quiere que se concrete ese riesgo. Por ejemplo, con la imagen que hemos visto, robo de explosivos podría ser un riesgo. Entonces las empresas no quieren que le roben sus explosivos. Entonces quiere evitar y para eso hay medidas de seguridad. Debemos evaluar ese riesgo y las vulnerabilidades de ese lugar donde se encuentran los explosivos. Las evaluaciones de riesgo, y esto es algo que debemos y familiarizarnos y debemos entender, comprender, es que las evaluaciones de riesgo deben realizarse bajo un método. Y para hacer evaluaciones de riesgo hay varios métodos, diferentes métodos. Uno puede adoptar con el que más está familiarizado. Hay método Mosler, es uno de ellos, método FINE, método What If, que es una lista de chequeo, ¿no? Son diferentes métodos. Pero la evaluación tiene que hacerse con un método. No podemos hacer evaluación de riesgo solo en opinión o sí, esto es peligroso, ¿no? Por acá hay un riesgo más alto. Es lo que muchas veces encontramos en las organizaciones, las empresas y en los profesionales de seguridad. Definen el riesgo de acuerdo a su criterio, a su opinión, a su experiencia. La experiencia, su opinión, su criterio es válido, pero debe plasmarse en un método. Por eso les mencionaba al inicio que la capacitación de hoy tiene dos partes, ¿no? Primero, ver esta parte de fundamentos, de principios sobre análisis de riesgo, y en la segunda parte ya vamos a entrar a utilizar el método, en este caso el método Mosler, ¿no? Con la participación de ustedes, y pueden ir tomando alguna nota, qué tipo de riesgo los que trabajan en unidades mineras, los que han escuchado en algunas sobre los trabajos que se realizan en unidades mineras, cuáles serían los riesgos, ¿no? Para que me den sus ideas, pueden ir tomando nota. Este es una plantilla del método Mosler y por el tamaño de las unidades mineras son extensiones, instalaciones grandes, se puede segmentar el análisis, ¿no? La planta de procesos, la oficina de geología,
la zona de fundición, ¿no? El área de combustible, ¿no? La zona donde está el grifo, ¿no? Los diferentes, donde hay activo, entonces se puede hacer el análisis de riesgo, porque el mismo tipo de riesgo de repente no aplica a todas las áreas de la misma manera, ¿no? Entonces, podemos segmentar, hacerlo por determinada área y después tener una conclusión general de toda la instalación. Los riesgos deben ser identificados en el comienzo del análisis. La lista de riesgos es el punto de partida del análisis, no el resultado. Sí, y los invito a que vayan escribiendo en el chat para ir haciendo nuestra lista de riesgo que puede entrar va a entrar en esta columna, ¿no? ¿Qué riesgos ustedes consideran que pueden atacar a las unidades mineras? Recordemos que el análisis de riesgo es un proceso. La lista de riesgo es el punto de partida. A ver, aquí hay una pregunta de Gustavo, nos dice, ¿se tiene que realizar un mapa de riesgos patrimoniales? Pregunta, ¿no? Un mapa, no necesariamente, ¿no? Es la primera vez que escucho sobre un mapa de riesgo. Lo que es una lista de riesgo, Gustavo. Lo que debemos hacer es una lista de riesgos. Primera lista, robo de explosivos. Es uno de los riesgos. Podemos detallar un poco más. Robo de explosivos por delincuentes, por 5 delincuentes armados, por 10 delincuentes armados que toman la bocamina tal donde está el polvorín. Ese es el riesgo. Entonces, y lo vamos a evaluar si ese riesgo es muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. Robo de insumos y productos químicos, ¿no? En el almacén. Ok, entonces todo eso vamos a ir evaluando y ahí comenzamos a hacer nuestra lista de riesgos. Ese es el primer trabajo que debemos hacer. El mapa nos puede servir para identificar los activos, dónde están ubicados los activos. Ahí nos puede servir el mapa, pero lo primero es esta lista de riesgos. La probabilidad de ocurrencia de un evento, de un incidente y del impacto de este incidente pueden ser fácilmente evaluados cuando se utilizan escenarios causales, cuando ya pasó. Hemos visto y seguramente nos hemos enterado de las noticias del ataque que hubo en una unidad minera. Entonces ya ahí hay un incidente, hay una referencia. Eso podemos utilizar como referencia si las condiciones en las que nos encontramos laborando son parecidas. Entonces la tomamos como referencia. Si ya estamos en una unidad minera que produce oro, entonces, y atacaron una minera que produce oro, entonces tengo que considerar ese riesgo. Y hago mi lista de riesgos. Robo de explosivos, ataque por delincuentes, voy detallando y colocando eso en mi lista de riesgos. Por eso le decía, vayamos poniendo, vayan escribiendo los riesgos que ustedes pueden estar identificando. Acá hay otro comentario. Alberto González nos dice, según su opinión, ¿qué riesgo fue el que no se tuvo en cuenta en la mina donde hubo actos delictivos con pérdida humana de efectivos de seguridad? A ver, justo tratamos esto, ¿no? Cuando se evalúa el riesgo, y por eso estamos revisando y vamos a seguir viendo algunas diapositivas, se debe tener en cuenta muchos aspectos para evaluar el riesgo. Y cuando ya tengo identificado el riesgo,
lo valoro y por eso nosotros utilizamos la matriz Mosler para dar un puntaje a ese riesgo y de ahí salen las recomendaciones. Entonces, mm, no tengo los detalles, los documentos que puedan haber tenido ahí en esa unidad, pero nos debe servir como referencia para identificar ese riesgo y proponer medidas de seguridad en base a ese riesgo identificado. Vamos a ir viendo, la matriz nos va a ayudar. Ahorita, como les comenté ¿no? En el inicio, estamos revisando algunos fundamentos, algunos principios que debemos considerar en este proceso de evaluación de riesgo, nuestra lista de riesgos. Y vamos a incluir este caso para poder tenerlo en cuenta y poder evaluarlo, ¿no? Ustedes mismos se van a ir dando cuenta si es el mismo nivel de riesgo y qué medidas se pueden tomar, ¿no? Y ahí entran las estrategias de seguridad, las medidas de seguridad. Ok, gracias, Alberto. Los escenarios en la evaluación de riesgos pueden ser sugeridos por personas con experiencia o el historial de incidentes. Hay que tener en cuenta. Si estoy en una unidad minera que produce oro, como es el caso de la minera que fue atacada, entonces, y estoy en una unidad en Huancavelica, en Ica, en otros lugares, debo tener en cuenta ese riesgo, porque es casi el mismo problema que se presentan en las unidades mineras que producen oro. La evaluación de riesgo va a examinar el resultado de un ataque exitoso. Nos vamos a poner en esa probabilidad, ¿no? Que ocurra, cómo podría desarrollarse y cuántas personas se verían afectadas. Ese es el análisis que se debe realizar para evitar con medidas, con propuestas, con recomendaciones, donde se utilicen medios y medidas de seguridad, personas, procedimientos. En base a ese riesgo se hacen las propuestas. Debemos preguntarnos en nuestro análisis de riesgo qué puede salir mal del sistema en el que nos encontramos, ¿no? Estamos analizando una unidad, una instalación, entonces, ¿qué podría salir mal? ¿Cuál es la probabilidad de que salga mal? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Son algunas de las preguntas en el análisis que estamos haciendo. Estamos recorriendo la instalación, estamos evaluando el incidente que pasó en otro lugar. En el incidente que ocurrió hace 6 meses, hace un año, hace 2 años. Por eso se llama análisis. Comenzamos a analizar y nos hacemos estas preguntas. El robo de explosivos no solo en el polvorín, sino ya cuando el explosivo se entrega a los trabajadores para que puedan hacer sus labores, entonces es un riesgo también, ¿no? Los explosivos a veces los esconden y no se utilizan todo, entonces es un riesgo también. Comenzamos a analizar. Si ya ocurrió antes, ya pasó hace 3 meses, hace 6 meses también pasó, entonces hay una recurrencia, hay una vulnerabilidad, hay que ajustar los controles, las medidas de seguridad, ¿no? Se considera y ahí va entrando en la lista de riesgo para poder evaluar. Cuando hago el análisis de riesgo, tengo que ver qué es lo que se puede hacer para evitar que ocurra ese riesgo, qué opciones tengo disponibles, cuáles son las ventajas y desventajas. Por ejemplo, en las unidades o en las instituciones, instalaciones ubicadas en la ciudad, en una ciudad urbana, eh, el uso de cámaras es una ventaja porque estamos de manera más accesibles, la tecnología, se puede transmitir la señal mediante cámaras, ¿no?
Entonces es una ventaja. Pero en las unidades mineras, y a veces por las lejanías, o hay otras instalaciones, las granjas avícolas, por ejemplo, eh, es una desventaja, porque llevar la señal, la energía, ¿no? Genera unas desventajas. Entonces tenemos en ese análisis de riesgo, podemos proponer algunas medidas de seguridad, pero podemos tener algunas desventajas. Entonces, eso también se tiene que considerar. En el análisis de riesgo tenemos que dedicarnos al análisis de riesgo buenas horas, haciendo análisis, intercambiando opinión con otros, pidiendo la opinión de otras personas que trabajan, que conocen, que tienen experiencia, con los jefes de área, ¿no? Hay que preguntarles cuáles son sus activos de valor y qué es lo que su mayor preocupación, ¿no? Con respecto a los riesgos que podrían pasar. Entonces, es parte del proceso del análisis, ¿no? Los riesgos pueden ser reducidos de tres formas, ¿no? Ya una vez que hemos identificado los riesgos, y vamos a hacer algunas propuestas para proteger el activo, tenemos que pensar en que tenemos que proteger ese activo. Las personas, los trabajadores son un activo también, no solo los funcionarios de alta jerarquía, en general. Las personas son activos de las empresas. Entonces, una manera de reducir los riesgos es con la prevención, antes que suceda. Trabajo de prevención antes que suceda. Otra manera de protegerse es dando medidas de seguridad, reforzando las medidas de seguridad, ¿no? Protegiéndose del ataque, de ese riesgo que he identificado. Y no solo miremos el riesgo de, de un ataque armado. Puede ocurrir que en el área de geología se lleven el disco duro donde está la información de todas las áreas donde hay mineral. Y esa información llegue con los informales, con los mineros ilegales, ¿no? El robo de información también es un riesgo. Entonces, hay que prevenir, hay que proteger la información y otro es reducir. Otra forma, ¿no? Que complementa la forma de protegerse es de gestionar el riesgo, es reduciendo, ¿no? Mitigando las consecuencias de ese riesgo que hemos identificado. Por eso, para poder aplicar la prevención, la protección y la mitigación, debemos hacer el trabajo inicial, que es el análisis de riesgo, la lista de riesgos. La prevención requiere de inteligencia, información, antecedentes, estadística, y es por eso que los profesionales de seguridad deben realizar esfuerzos por tener base de datos, información donde sea muy fácil o sea accesible poder contar con información. Ocurre mucho que uno llega a unas instalaciones y no hay base de datos, pero cuando uno va preguntando, ¿no? Haciendo el trabajo, sí, hace un año pasó esto, hace 2 años hubo esto, y fue grave, y hubo un herido, comienzan a contar, pero no hay documentos, no hay un Excel, no hay una base de datos que nos pueda dar información. Entonces, para poder prevenir, necesitamos información. Y medidas de disuasión, procedimientos, señalización, señales de prohibición, señales de restricción, de limitación de áreas, ¿no? Es el trabajo que debemos hacer en la prevención. En la protección ya requerimos de un sistema de protección física. El agente de seguridad, el supervisor de seguridad es parte del sistema de seguridad. Las barreras, las puertas, las ventanas, las paredes, el piso, las rejas, el cerco eléctrico, son parte de ese sistema de protección. Las cámaras, los sensores, las sirenas, son parte de ese sistema de protección.
Y la mitigación significa reducir las consecuencias cuando ocurrió el incidente. Ya pasó, nada de lo que se hizo antes evitó que ocurriera, entonces se deben hacer también planificar la mitigación. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer durante y después de un ataque? Y eso se le llama plan de respuesta o dependiendo de la dimensión, como el caso que han mencionado, ¿no? Del ataque que había en esta unidad minera, ya una crisis, ¿no? Un plan de emergencia o un plan de crisis donde se apliquen, ¿no? Todos los elementos para poder reducir el impacto de ese incidente, ¿no? En la gestión de riesgo es necesario determinar quién nos va a atacar humanos. En seguridad patrimonial hablamos, siempre que hablemos de seguridad patrimonial hay que enfocarnos en ataques por personas, delincuentes, saboteadores, intencional, ¿no? Pero en personas. La evaluación de riesgos la gestión de esos riesgos deben estar basados en ataques realizados por personas. Un robo de explosivos, un robo de información, va a ser por personas, delincuentes, ¿no? Que son personas. Las unidades mineras que producen oro tienen diversos procesos y en esos procesos tienen activos también, ¿no? En esta área, por ejemplo, donde eh, hay mineral que está siendo procesado, también hay valores. Entonces, no solo es la parte externa, ataques externos, sino también la parte interna. Entonces, la lista de evaluación, ¿no? La evaluación de riesgos tiene que entregarnos esa lista para comenzar a evaluar. La evaluación de riesgo nos va a permitir identificar las amenazas, los activos, la información, lo que le comentaba es un activo, ¿no? Los valores de las unidades mineras son activos, las personas son activos. Entonces, la evaluación va a identificar también las vulnerabilidades a través de unas inspecciones, revisión, un proceso de observación de esos procesos o instalaciones. A ver, aquí Gustavo nos dice, ¿cuál es la diferencia entre activo y patrimonio? Es lo mismo. Puedes llamarle patrimonio también. En este caso nosotros utilizamos el término de activo, eh, que es hace referencia a lo que tiene la empresa y que de haber, de ocurrir algo, algún incidente, puede ponerlo en alguna crisis, en alguna situación eh, que complique, ¿no? A la organización. Entonces, el activo o patrimonio, ¿no? Ok. Amenaza, como definición, es la combinación de las capacidades del atacante. Entre estas capacidades está el equipamiento con el que cuenta, armas, herramientas, ¿no? Una persona que, por ejemplo, quiere romper el candado de una instalación, va a llevar un equipo, una cizalla. Por lo menos ese es el equipamiento que va a llevar. La motivación puede ser económica, puede ser de venganza, puede ser política o por obtener el bien, el patrimonio, como dice el compañero, o el activo, ¿no? Y la probabilidad de ataque, la oportunidad que va a tener para realizar ese, ese ataque, ese acto delictivo, ¿no? La frecuencia
dentro de una evaluación de riesgo es el número de veces que suceden los eventos no deseados. Y esto es algo que como profesionales debemos tener en cuenta. Los antecedentes, la estadística. En el análisis de riesgos, si yo voy a hacer una propuesta para reforzar el candado de una instalación, el almacén, colocar algún sensor, colocar algún dispositivo, debo tener en cuenta esos antecedentes. Ya pasó una vez, ya pasó dos veces, rompieron aquí, rompieron allá, se metieron. Entonces, esa información va a ser el sustento para la propuesta que vaya a realizar. El análisis de riesgo debe tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuántas veces ha sucedido? La frecuencia. La probabilidad, como definición, es la posibilidad de que un resultado suceda dentro de los resultados no deseados. Y la probabilidad también la vamos a obtener haciendo la evaluación de riesgo utilizando algún método, ¿no? Un método con el que más uno se familiariza. Consecuencia, dentro de la evaluación de riesgo, es el resultado que no deseamos, ¿no? De ese incidente, de ese evento. Ya se concretó, ya ocurrió, las medidas que tomamos no pudieron evitar ese incidente y hay una consecuencia de eso. Se roban, como les comenté, la información de un área de geología, entonces hay una consecuencia. No vamos a tener la información, si no se hizo backup, no se hizo respaldo, y va a haber personas extrañas, ¿no? Que no pertenecen a la empresa que van a tener esa información también. Dentro de la evaluación de riesgo están las vulnerabilidades, que son las debilidades de un sistema de protección física que puede ser aprovechada por el delincuente, por el atacante. Y ese es el trabajo que debemos hacer, identificar. Por eso dentro de los sistemas de seguridad y los contratos, todo, se exige que la supervisión realice inspecciones, ¿no? De seguridad. Y tienen este fin de identificar las vulnerabilidades. Es mejor identificar la vulnerabilidad que lo haga el personal de seguridad antes que lo identifique el delincuente, porque si el delincuente lo identifica, va a ir por ese activo, va a ir por ese bien, antes que nosotros hayamos identificado esa vulnerabilidad. Las inspecciones ayudan a eso, ¿no? A identificar. La La evaluación de riesgos involucra el proceso de identificar las amenazas, las vulnerabilidades internas y las externas. Alexander, abriste tu micro. ¿Alguna pregunta, consulta? Ok, gracias, Alexander. Y como definición, el concepto de seguridad son las medidas utilizadas para proteger a las personas, a la propiedad, al patrimonio o a las empresas de las amenazas humanas. Estamos enfocados en seguridad patrimonial, evaluación de riesgo de amenazas por personas, ¿no? Por seres humanos. El almacenamiento de combustible, las unidades mineras utilizan combustible, es otro riesgo, ¿no? El robo de combustible generado por personas. El sabotaje podría ser el incendio, ¿no? Provocado por una persona que hace un acto de sabotaje e incendia o pretende incendiar las instalaciones donde está el combustible. Son riesgos que debemos identificar. ¿Cuántas veces ha ocurrido que una persona haya pretendido incendiar un grifo? Hay que tener como referencia. Si no ha ocurrido muy frecuente, entonces el nivel en la evaluación de riesgo nos va a arrojar bajo. Pero si ocurre el robo de combustible, ocurrió una vez, dos veces, en la misma unidad, en otras unidades ocurre, entonces en la evaluación de riesgos nos va a arrojar
que es alto, medio o muy alto, ¿no? Entonces, por eso es importante en la evaluación de riesgo utilizar un método, ¿no? El método con el que uno esté familiarizado. Nosotros utilizamos el método Mosley. Ok, en el análisis de riesgo hay que determinar la amenaza, ¿no? La definición de la amenaza para la empresa debe ser elaborada durante la evaluación de riesgo y se debe recolectar información específica sobre el adversario. En seguridad patrimonial, para hacer una adecuada evaluación de riesgo, análisis de riesgos, debemos entrar en detalles. Ocurre mucho en el personal de seguridad, en los profesionales de seguridad, que cuando hacen identifican algún riesgo, por ejemplo, ponen robo, asalto a mano armada, es muy genérico. Cada instalación son diferentes, cada organización son diferentes, sus riesgos, a pesar de que puedan ser ataque con armamento, va a ocurrir de manera diferente también. Entonces, eso es lo que debemos detallar para poder identificar bien cuál es ese riesgo. Nuestro análisis no debe ser genérico. Robo, asalto, sabotaje. Hay que detallar cómo puede ocurrir ese riesgo, ¿no? En las amenazas tenemos adversarios externos. Cuando damos el análisis de riesgo, tenemos que determinar esa amenaza. Entre esas amenazas vamos a tener adversarios externos, adversarios internos, que son los empleados deshonestos, que tienen información sobre ese activo o tienen influencia sobre ese activo. O sea, tienen acceso, interactúan con ese activo, ¿no? Por ejemplo, si esa información es el que maneja la información, maneja el sistema, y los adversarios externos en complicidad con los internos. Hay que determinar cuál es el riesgo que vamos a tener. Si ese ataque, por ejemplo, tocando este tema del ataque que sufrió la unidad minera, ¿cómo es el ataque, no? ¿Adversarios externos solamente han sido externos o han sido en complicidad con internos? Eso tengo que identificar para poder proteger adecuadamente a la instalación, en la instalación donde me encuentre, ¿no? Se debe identificar el tipo de amenaza, las tácticas que van a emplear los atacantes, ¿no? El agresor, modo en la que va a operar. Tengo que detallar en esa lista de riesgos sus capacidades, sus niveles de amenaza y la probabilidad de ocurrencia. Eso es lo que tengo que detallar para identificar adecuadamente la amenaza. Hay que considerar qué vehículos van a utilizar, si van a utilizar armamentos, si van a utilizar herramientas, si van a utilizar explosivos y la motivación. ¿Cuál es la motivación? Venganza, asustar, económica, política, ¿no? Hay que identificar. Los atacantes pueden estar motivados por razones ideológicas, financieras, razones personales también. Y es trabajo del profesional que realice esta identificación de riesgo, esta evaluación de riesgo, también identificar cuáles van a ser las razones, cuál va a ser la motivación. No podemos diseñar respuestas apropiadas sin saber cuántos adversarios esperamos que nos ataquen. O sea, no podemos proponer un cerco perimétrico en esta zona para que no se metan sin haber realizado un adecuado análisis de riesgo. Entonces, para proponer un cerco tengo que tener el análisis de riesgo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Un simple cerco perimétrico no solo es una
medida que va a evitar. Es una de las tantas medidas que voy a recomendar para evitar, reducir, proteger la instalación, ¿no? Muchas instalaciones pueden ser atacadas, ¿no? Y los delincuentes generalmente se enfocan en robar o sabotear un activo. Nosotros tenemos que identificar ese tipo de amenaza. Algunos casos son violentos. Hace un año, más o menos, estuvimos en un ataque violento a las unidades mineras. Ahora es otra coyuntura, ¿no? Delictiva, muy agresiva. Entonces, nuestras medidas tienen que proteger a la instalación. Hay que tener en cuenta los antecedentes. Y esta es una situación que debemos mejorarla, ¿no? Debemos trabajar base de datos en Excel donde se almacene información y se pueda consultar rápidamente, se pueda filtrar y obtener la información en formato utilizable, ¿no? Muchas veces en las unidades mineras o en las áreas de seguridad de cualquier institución no se cuenta con base de datos. Todo está en Word, está en impresos, ¿no? En documentos impresos y buscar información en documentos impresos, buscar información en Word significa, se puede hacer, pero va a significar mucho tiempo y lo más probable es que no haya tanto tiempo para buscar información y se deja de tener en cuenta esos datos. Entonces, mi recomendación, nuestra recomendación siempre es que la información de los incidentes, llevarlos al Excel, que es básico. No hablamos de software, de aplicaciones especiales, ¿no? Porque se puede complicar, pero un Excel sí estamos en la obligación de dominarlo, ¿no? De entender. La información histórica, la base de datos sobre pérdidas, hechos delictivos, se convierte en una de las documentos, información más valiosa de la empresa. Entrega mucha información, muchos antecedentes. Entonces, y es una información que debe manejar el área de seguridad, ¿no? Las estadísticas van a brindar información sobre la frecuencia de la probabilidad de eventos futuros. Ocurrió hace 3 meses, ocurrió siempre en el mes de julio, entonces sabemos que puede pasar otra vez en el mes de julio, porque hay determinada actividad, porque llega más gente, cuando hay paradas de planta ocurre esto siempre, entonces esa base de datos nos va a dar esa información, las estadísticas, ¿no? Las unidades mineras también sufren de que sus áreas de sus concesiones tengan tala de árboles, es otra, el activo, ¿no? Es su patrimonio, es esa área concesionada, muchas veces invadida. Entonces, ese es el riesgo también. Por eso al inicio mencionaba que las unidades mineras son áreas donde o instituciones donde tienen riesgos diferentes, ¿no? Y por la extensión de sus instalaciones. En el proceso de análisis de riesgo hay que identificar los activos. Deben ser identificados y priorizados de acuerdo al impacto de su pérdida, ¿no? De la pérdida que podrían tener en la empresa. Algunos activos dañados o perdidos pueden tener poco impacto y otros sí pueden ser graves, ¿no? Los activos o el patrimonio, como comentaba el compañero, ¿no? Gustavo, tienen un valor, ¿no? Y ese valor va a ser significativo. Uno, por las políticas, las consecuencias de ese activo al ser dañado, sustraído,
y otro por el valor económico, porque de repente no se puede identificar, ¿no? No se puede conseguir rápidamente. Y luego está la evaluación de vulnerabilidades. En el análisis de riesgo debemos evaluar las vulnerabilidades, identificar los puntos débiles en una instalación, una entidad, establecimiento o persona también. Hemos visto, hemos escuchado seguramente en las noticias sobre el ataque, ¿no?, que hubo a un ingeniero de unidad minera. Entonces, en la evaluación de riesgos también aplica a las personas. Entonces, nos enfoca en la persona, en el funcionario y se hace su evaluación de riesgos también, ¿no? Y para las instalaciones también se aplica. La vulnerabilidad, como definición, es una debilidad que puede ser aprovechada por un adversario. La evaluación de vulnerabilidades debe ser realizada para establecer una línea de base de la efectividad del sistema de protección física en las bases de amenazas definidas, ¿no? Hay que tener un diagnóstico, ¿no? De tal fecha se realizó y para en un año o 6 meses, en un año, en 2 años, volver a revisar, el, 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 volver a realizar un análisis de riesgo, teniendo como base ese análisis que se realizó hace 6 meses, hace un año, ¿no? Dependiendo de cuándo, cada qué tiempo se quiere volver a realizar el análisis. En la evaluación debemos recurrir a especialistas que pueden ser, por ejemplo, el agente de seguridad de tal puerta o de tal área. Esa persona tiene mucho conocimiento y nos va a dar información. Hay que tomar nota. Ahí podemos consultar y debemos consultar al jefe de área. Él conoce el valor de los activos, sabe qué se puede perder y qué no, qué se puede dañar y qué no. O sea, ellos nos van a decir, jefe de área nos va a decir, ¿sabes qué, Martín? Hay que proteger esto bien. Esto no puede, acá no puede pasar nada, porque si pasa algo, la empresa va a parar, no va a poder continuar sus operaciones. Mientras que en otros lugares, en otros activos, puede ocurrir incluso algo muy violento, pero la operación continúa, no paraliza a la operación. Y hay que conocer las normativas legales, ¿no? Se debe tener en la evaluación de riesgo, se debe tener en cuenta las operaciones de la empresa. Y aquí van a salir las recomendaciones y esas recomendaciones van a tener un impacto en las operaciones de la empresa. Deben ser recomendaciones alineadas con el plan estratégico de la empresa para no tener algunas observaciones con respecto a las recomendaciones que no la toman en cuenta o la van a revisar, porque toda recomendación de seguridad va a tener un impacto, ¿no?, en la operación. En la evaluación de las vulnerabilidades hay que hacer un estudio de la instalación, incluyendo una descripción de los elementos de seguridad. Hay que entrar en los detalles. Y aquí entra otra herramienta del área de seguridad, que es el estudio de seguridad, ¿no? Seguramente hemos escuchado, hay que hacer un estudio de seguridad. El estudio es ver la instalación por cada sector, cómo están las medidas de seguridad, cómo están los medios de seguridad, la cerradura, puerta, ¿no? Hay que levantar la información. En la evaluación de vulnerabilidades, no solo debemos enfocarnos en la reparación de algunos dispositivos de protección, sino hay que enfocarnos en la evaluación sistemática de los medios y las medidas de seguridad. La minería,
informal, ilegal, es otro de los riesgos que tienen las unidades mineras. Entonces, hay que considerarlo como riesgo también para proponer las medidas de protección. Y esto generalmente se da en áreas, concesiones, y obtienen información por los análisis, las evaluaciones que ha hecho la misma y la propia unidad minera, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué aparecen los informales en tal punto? ¿Cómo saben ellos que ahí hay mineral? Es porque obtienen información. Entonces, la información también es un activo importante de la organización y debemos protegerlo. En resumen, es fundamental establecer las metas y objetivos del sistema de protección física, ¿no? En base al análisis de riesgo, los objetivos incluyen la definición de la amenaza, lo que hemos hablado en estas diapositivas, la identificación de los activos y la caracterización del riesgo, que es la evaluación utilizando un método de evaluación de riesgo. En el caso de nosotros, vamos a compartir el método Mosley. El riesgo es estimado a través del uso de la evaluación de vulnerabilidades y cada empresa debe determinar cuánto riesgo es aceptable para ello. Eso es algo propio ya de la empresa. ¿Ok? Y con esto estamos terminando, como les comenté, en esta primera parte. Si tuvieran algunas preguntas, consultas, por favor, aprovechemos antes de pasar a la segunda parte donde vamos a ver el método MOS. Preguntas, consultas, comentarios, por favor. Pueden abrir su micro o escribir al chat. Ok, si no, Disculpa. adelante, adelante. También se debe tomar en cuenta para seguridad en mina lo que es un análisis sociopolítico, geográfico, ¿no? También para incluirlo en el análisis de riesgo. Claro, ahí ya estamos entrando en un estudio de seguridad. Ajá, claro. Claro, ya estamos entrando en un estudio de seguridad que va a analizar la situación social, política, delictiva de la zona, ¿no? Y va a poder entregar una información detallada de cómo está el lugar, ¿no? Eso entra como parte, por eso mencionaba que hay una herramienta que es el estudio de seguridad. El estudio que considera esta apreciación política, delictiva, social del área, también incluye la descripción de todo el sistema. Es un estudio de todo el sistema de seguridad de la organización, ¿no? De la empresa, la organización. Ok. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Gustavo, otra vez. Y Dale, dale. en el análisis de riesgo también se puede considerar ya en la solución, como se dice, ¿no? El apoyo de la fuerza de la seguridad pública. Sí, Con pero él. ya ahí estamos hablando de estrategias, ya estamos hablando de un diseño de protección. El análisis de riesgo identifica el riesgo, lo valora y me va a entregar un resultado. Riesgo muy alto, un ataque de delincuentes. Y ahí hago mi estrategia, mi plan de trabajo, mi estrategia, coordinación con la policía, contratar, hacer un convenio con la policía para contratar efectivo. Ya ahí es otra etapa de la implementación, del diseño de un sistema de seguridad físico o seguridad patrimonial. Para llegar a ese punto, tenemos que hacer la evaluación de riesgo. Es importante elaborar esta evaluación de riesgo. Gracias. Ok, ok, Gustavo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario?
Listo. Entonces, si no hay más comentarios, voy a poner